Esto es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas. Hola, ¿cómo están? Pues estamos ya hoy aquí en un episodio más de Somos Todas. Quiero agradecerles a todas, a todos quienes han seguido este podcast, los distintos episodios que hemos tenido y que nos han permitido ir recorriendo muchísimas problemáticas, experiencias, pérdidas, pero también ganancias de nosotras, de niñas, mujeres, adolescentes, siempre persiguiendo un objetivo en particular, que la experiencia de una, la historia de una, la comparta para enriquecernos, para ayudarnos, porque lo hemos dicho siempre, la historia de una puede no ser igual a la mía, pero al final compartimos historias y somos todas. Así que muchas gracias. Denle por ahí campanita, síganos y recuerden que esta es una producción de The Gender Tank, soluciones con perspectiva de género. El día de hoy tengo un episodio que de manera personal me toca también de manera distinta, porque si bien todos los temas que hemos tratado aquí son de especial importancia, el día de hoy es un tema sensible. Vamos a hablar de grooming, de abuso sexual infantil, de violación equiparada, temas que pueden removernos fibras muy profundas, porque al final, según la UNICEF, una de cada 4 niñas o niños alrededor del mundo que se encuentran en espacios vulnerables han sido víctimas de abuso sexual infantil. Apenas en el 2019, México ocupaba el primer lugar en este tipo de casos, presentando millones de casos de abuso. Y eso solamente los que logramos encontrar registrados o con una denuncia. Así que si tú has sido víctima o te encuentras siendo víctima, has testificado alguno de estos casos, pues queremos hacer, antes de iniciar con este tema, sí un poquito este énfasis, este paréntesis, porque sé que podemos tocar fibras sensibles. Sin embargo, al final yo te invito a que te quedes hasta el final de esta entrevista, porque al final vamos a dar algunos mecanismos de ayuda. Entonces, pues bueno, el punto es decirles que hoy no vamos a contar una historia aislada, vamos a contar más bien, por los números que ya les di, vamos a contar un patrón. Y es que aquí lo que quiero decirles es que estos abusos, hoy particularmente vamos a hablar de grooming y de violación equiparada, estos abusos inician de manera silenciosa, con atención, con escucha, con acercamiento progresivo. Y hay un patrón de víctimas, que me choca la palabra víctimas, pero al final así lo fueron en su momento, de víctimas que se encuentran en una vulnerabilidad. Hoy vamos a hablar particularmente de mujeres, porque el caso que traigo es el de una mujer, bastante valiente, por cierto. Pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla el grooming y este patrón en las víctimas de tal vez mujeres que se encuentran en vulnerabilidad, en soledad, sin redes de apoyo. Y este tipo de agresores ubica perfectamente bien y empieza a hacer un acercamiento que al final termina muchas veces pues en esto, en lo que les vamos a platicar el día de hoy, en una violación equiparada. Y esta práctica de grooming, pues puede detonar, evidentemente, o no, en violencia física. No siempre esto pasa. Esto yo quisiera decirles, en el caso incluso que vamos a tratar hoy, ya nos contará Susi, así le llamaremos hoy, porque es una víctima hoy de identidad restringida, porque se encuentra en un proceso. Pero al final, ella nos refiere que no hubo una violencia física. ¿Por qué quiero plantear esto así, subrayarlo? Porque tenemos que aprender a ver que existen muchas otras violencias, que no solamente el que no te golpeen implica que, bueno, estoy libre y no estoy viviendo violencias. Ese es un punto en el que quiero hacer especial
énfasis. Y antes de iniciar ya con ella, decirles que este tipo de relaciones en las cuales existe una asimetría gigantesca en cuanto a la edad, no pueden ser tomadas por ningún motivo como una relación. Esto no es amor, incluyendo las relaciones en las cuales pareciera que hay consentimiento. Hay una relación evidentemente asimétrica de poder, de experiencias, y debemos dejar de normalizar este tipo de relaciones como sociedad, porque creo que hoy lo vemos bastante en el medio del espectáculo, en las calles, en los restaurantes, y creo que hoy también lo que queremos hacer en Somos Todas es decirles a todas y todos quienes nos estén escuchando que debemos de aprender a dejar de callar, que así como en el caso de Susi, alguien tuvo que haber intervenido porque había muchas personas alrededor viendo una relación de, escuchen esto, una niña de 13 años con un hombre de 53 años, que es de lo que vamos a empezar a platicar hoy. ¿Y en dónde estaba la sociedad, la familia, las redes, los otros docentes? Porque al final quiero decirles que esta relación se dio con quien era maestro de Susi. Entonces, ¿en dónde estaban? ¿Y en dónde estaban? Porque este tipo de delitos, porque es un delito tipificado que en México alcanza hasta 15 años de prisión, este tipo de delitos no se dan allá en la esquina, en lo oscurito, en donde nadie lo ve. No. Este tipo de delitos normalmente son cometidos por personas cercanas, por familiares, en el 90% de los casos, amigos, maestros, maestras, personas que tienen acceso a las niñas, en este caso a las y a los adolescentes. Y el resultado que se tiene por callar este tipo de circunstancias, el resultado es devastador. Hay mujeres que esperan 20, 30, 40 años para denunciar. Y ojo aquí, porque muchas veces cuando las mujeres denuncian, empiezan a encontrar golpes y lejos de encontrar apoyo, encuentran una sociedad que les dice, ¿y a poco no te diste cuenta? ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué 20 años después? Lo que pasa, y ahora lo veremos, es que muchas veces no se dan cuenta de lo que están viviendo. Es por eso que necesitamos actuar como sociedad. Pero entonces ahora sí, hoy quiero escuchar el testimonio de una mujer que, como ya se los dije, es valiente. Valiente por lo que ya sobrevivió, por lo que ya sobreviviste, Susi, pero también valiente porque atreverse a dejar de vivir una mentira, aunque la mentira nos mantiene más tranquilos, más estables emocionalmente, el quitarse la venda de los ojos es el primer momento dolorosísimo. Después afrontar esa realidad, pero no solamente afrontarla, sino además decidir que vas a hacer algo, en este caso denunciar, te hace triplemente valiente. Así que yo te agradezco muchísimo que hoy puedas estar aquí, porque además sé que la finalidad, porque así me lo dijo Susi, que desde que la conocí, que después platicamos acerca de que ella podía exponer el caso, fue sí, porque aunque se abre la herida cada vez que yo vuelvo a tocar el tema, sí, Diana, porque no quiero que otras niñas pasen por lo que yo pasé. Y entonces ahora sí, pues bienvenida. Gracias. Te agradezco primero que nada a ti la invitación y que me permitas tu espacio para pues poder expresar lo que está pasando. Muchas gracias. Pues es el espacio de todas, es el espacio de todas. A ver, ya di un poco del contexto y lo que sucedió, pero dime, ¿quién eras tú? ¿Quién recuerdas ser a los 13 años antes de que todo esto pasara? Yo me recuerdo o me veo hacia atrás como pues una niña sin un físico de mujer. Apenas empezaba como a desarrollarse físicamente, muy sola, porque así me gustaba estar. Me gustaba mucho la música y tenía muchas metas, sueños que quería lograr y que quería cumplir a esa edad todavía. Como una niña, básicamente. Ok. Y
después, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu contexto familiar? Y esto un poquito para reforzar lo que habíamos dicho, ¿no? A veces condiciones de vulnerabilidad. ¿Cómo era este contexto? Pues en realidad vengo como de una familia bastante disfuncional. Yo dejo de ver a mi papá desde los 3 años, se separan junto con mi mamá, entonces el contacto con mi papá fue muy difícil, lo veía una vez o 2 veces al año, si es que bien me iba. Y por la relación que quizás no terminó tan bien entre mis papás, pues mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo. Entonces nosotros vivíamos, éramos 3 hermanos, el mayor que era el que en teoría nos cuidaba, a mi hermano menor y a mí. Pero pues nosotros éramos como unos niños, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano nos cuidaba desde que yo tenía 6, 8 años y al mismo tiempo que nos cuidaba o cumplía como esa labor de crianza, tenía que trabajar. Entonces tampoco estaba. Prácticamente mi hermano y yo vivíamos solitos, los dos chiquitos, por así decirse. ¿Qué edad tenías en estos chiquitos? Decir chiquitos, ¿qué edad tenías? Como 8 años. Yo recuerdo que tenía 8 años y estábamos solitos. Nos íbamos solitos a la escuela. Teníamos a mi abuelita que llegaba y nos preparaba de comer, pero pues ella llegaba, hacía medio aseo, preparaba la comida y se iba. O a veces otras señoras que luego mamá también contrataba para que nos tuvieran como que limpio, pero casi todo el tiempo yo recuerdo que estaba sola. ¿No recuerdas haber tenido la atención de un adulto como tal? O sea, una atención fija, No, constante. no, fija no. Siempre iban y venían. O estaban un ratito, mediodía, se iban, al igual que mi mamá. Mi mamá, como viajaba mucho, ella se iba 2 semanas, regresaba 2 días o 3 días. Se iba un mes, regresaba una semana. Entonces ella iba y venía todo el tiempo. No estaba constantemente con nosotros. ¿Tú crees que esto tuvo algo que ver? Y vamos a hacer un salto ahí cuántico de tus 8 a tus 13 años, cuando entras a la secundaria y entonces aparece este personaje que le vamos a denominar por el mismo proceso judicial que hoy estás llevando, el maestro, ¿no? Él aparece cuando tú tienes 13 años. Entiendo que te empieza a poner atención. ¿Qué sentías de ver que un adulto, porque sí lo identificabas tú evidentemente como un adulto, era un hombre de 53 años con una niña de 13? ¿Cómo empieza él a ponerte atención y qué sientes con esta atención? Su atención empieza hacia mí porque yo siempre fui buena alumna. Entonces a él le agradaba eso, que era inteligente, que todo el tiempo participaba, que todo el tiempo estaba cumpliendo con todos los trabajos. Es así como se fija en mí, porque en la escuela en la que yo iba éramos muy poquitos, o sea, de mi grupo éramos 2 o 3 a lo mucho los que veníamos trabajando de esa manera, todos los demás no. Entonces es así como él me presta atención y tiene mucho que ver la situación de mi casa, la situación de la soledad que yo sentía, en el que él me pone atención, porque lógicamente poco a poco se empieza a acercar con preguntas muy, muy discretas, como ¿y tu mamá? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo es la situación en tu casa? Preguntas que tú no te das cuenta en ese momento. ¿Tú qué pensabas que era? Que a alguien le estaba interesando cómo me sentía yo, porque nadie me lo preguntaba. En realidad nunca nadie me preguntó ¿y cómo te sientes? Hasta que aparece él. Y cuando una persona que está por encima de ti jerárquicamente, Claro, se fija en ti o te pone atención, tú te sientes muy especial, te sientes diferente. Y a raíz de que venía de una situación, pues, de que nadie me prestaba atención, yo decía, no, pues aquí, lo que él me está dando es lo que yo necesito. pero a ver, y déjame hacerte esta pregunta, pero tú de inicio lo ves, a ver, a los 13 años, por supuesto, sabemos lo que es ya tener incluso a veces atracción por el sexo opuesto, ¿no? Ya está el compañerito que te gusta, por supuesto, pero tú detectas en sus primeros acercamientos a ti algo, alguna, más bien que él estuviera como teniendo una atracción física o pues sí, como queriendo tener una relación contigo. ¿Cómo se va desarrollando esto? ¿Cómo empieza a él? Entiendo, a ver, y me lo estoy imaginando, pero si no, dinos, porque creo que esto es importante por si alguien lo está viviendo, ¿no? ¿Cómo empieza él a cambiar el tono?
Al principio no lo sentí como una atracción ni nada. Inclusive la primera impresión que a mí me dio cuando lo conocí en la escuela fue como de una persona muy estricta. eh, Nosotros lo llamábamos como el maestro enojón, ¿no? Porque pues era muy recto en lo que hacía, muy cumplido y muy exigente con nosotros. Entonces fue como mi primera impresión. Ya después en los acercamientos que él iba teniendo delante de todo el salón, porque no fue así de que yo solita o así, no, delante de todo el salón me decía cosas como que quería llevarme a pasear, que si, como él es más bajito que yo estoy más alta, me decía que si no lo quería traer de llavero en el portal o así. ¿Y qué hacían tus compañeros? ¿Se Se reían? reían, lo tomaban como si fuera un chiste, porque ¿Y tú? yo lo sentía como muy bonito, como, ay, sí, porque me quieren cuidar, porque me van a proteger. Él llegaba incluso y 2 o 3 ocasiones dentro del salón había frío. Yo era como tiempos de donde luego llueve y como yo iba en la tarde, Ujú. él llegaba y, ay, tienes frío, ven, te abrazo para que se te quite el frío. Entonces tú sientes como esa protección. Al principio para ti era más bien protección, cuidado. Lo veías como el maestro, un señor que es lindo conmigo, pero no veías. No lo vi hasta unos cuantos meses después, donde él empieza a enviarme cartas. Él me empieza, la primera carta que me envía es una carta que no iba firmada por él, no llevaba su nombre, pero evidentemente pues yo sabía que venía de él. Ujú. Él me pide salir del salón, me dice, trae tu cuaderno. Entonces todo el mundo en el salón es como algo del trabajo, algo de la escuela. No, en realidad me dice, abre tu cuaderno, yo lo abro, meto un sobre y ciérralo. Cuando estés a solas, lo ves. Entonces ahí es donde me dice, quiero salir contigo, me gustaría saber lo que se siente besarte, cosas así. Entonces ya yo con esta emoción de que pues a alguien le importo, entonces es como yo empiezo como a acceder de, pues sí, no estaría mal. Y pues sí, no sé qué pase, a ver qué pasa, ¿no? Porque pues estás en este momento en el que no sabes ni qué onda contigo misma. 13 años, pues no. No, tú a los 13 años, exacto, tú a los 13 años no sabías, pero él evidentemente a los 53 años sabía qué era lo que estaba haciendo y creo que aquí algo importante es que, bueno, al momento de hacerlo con una carta y anónima, pues al final sabía que estaba ocultando algo, sabía que no era algo necesariamente correcto. Sin embargo, él continúa. ¿Tú le platicas a alguien? A nadie, absolutamente a nadie, porque me daba miedo. Y cuando yo empiezo a salir con él, incluso como yo siempre fui buena estudiante, es a donde ya no sabes cómo poner límite. Porque entonces te empieza a dar miedo de, ¿y si digo que no? Me va a castigar con mis calificaciones, van a bajar. Y la persona entonces que me escucha ya no me va a escuchar y ya no y me van a dejar de hablar o así. Sientes que vas a perder algo. Entonces dejas de poner límites. Ya no puedes decir que no. Oigan, y aquí creo que es importante decir esto que comentaste, sientes que vas a perder algo, es algo sumamente importante porque los generadores de violencia normalmente, a ver, nadie entraría en una relación. Aquí estamos hablando de una muy particular en la que después, y vamos a ver por qué se desarrolla lo que hoy Susi está denunciando, que fue una violación equiparada, pero al final, en otro tipo de violencias también, ¿no? Lo que tenemos que ver es que no entran como personas violentas, no entran como personas controladoras. Precisamente te empiezan a dar cosas, a dar. Pareciera que tienen un radar los generadores de violencia para ver cuáles son las faltas en la persona que tengo enfrente. Completo esos huecos y entonces después, evidentemente, pues me da miedo perderlo, ¿no? Esto tú lo hablas como una niña de 13 años en la escuela que tenía miedo a perder sus buenas calificaciones, pero esto lo puedes traspolar a un espacio laboral en donde también se da hostigamiento y acoso, en el cual dices, híjole, es que si no accedo a irme a tomar un café con él, y ni siquiera estamos hablando de nada más, ¿no? Sino decir, si no accedo a tomarme un café con él, ¿qué tal que me corre? ¿Qué tal que mañana me deja hasta las 11? ¿No? ¿Qué tal que me bajan en sueldo? ¿Qué tal que detienen mi promoción? Entonces,
Este tipo de fenómenos que nos haces favor de aquí, de viva voz, de comentarnos, es muy importante porque creo que es en donde la sociedad a veces se vuelve como un juez perfecto que dice, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? Ah, pero tampoco que, pero también le gustó estar ahí, ¿no? Vamos cayendo en una especie de trampa. Eh, y entonces después hay miedo a la pérdida. Y bueno, si le da miedo a una mujer de 30, 40, 50, ¿qué podemos decir de una niña de 13? Que yo creo que pues al final no eras como libre para tomar decisiones. Esto empieza cuando tienes 13 años y después demos otro salto. ¿Qué pasa cuando tienes 16? Tú inicias una relación con él y ¿qué pasa? Yo inicié una relación con él a los 13. Mi primera relación sexual, y es aquí a donde viene mi denuncia, fue a los 14 y fue con él también. Y a los 16 yo termino secundaria y decido, dentro de mi propia inmadurez, irme a vivir con él. Entonces a los 16 años yo me voy a vivir, empiezas a vivir una vida que no te corresponde, porque te vuelves un ama de casa, te vuelves una persona que le van quitando cosas y todo va escalando. Porque dentro de la relación de noviazgo hasta toda la vida matrimonial, por así decirlo, me fue quitando cosas. Nunca tuve libertad económica porque todo el tiempo me controlaba el dinero. A mí nunca me dieron como a otras mujeres que mucho después me enteré, ¿no? Que te dan tu gasto, te dan tu dinero. No, a mí nunca me dieron eso. Me compraba todo, sí, pero lo compraba él. A mí dinero, yo no veía dinero. Y si me daba dinero, era de que vas, compras y me regresas el cambio. Entonces, Hay una, sí, al final, violencia económica, pero permíteme hacer aquí una pausa. O sea, tú lo decides, dices, ok, llevamos 3 años de relación, ¿te sentías bien en ese momento con él? ¿Sentías que algo no era normal, que era raro? ¿Cómo te sentías? te sientes diferente porque no es normal. Inclusive a mí, bueno, a nosotros, porque nosotros hasta ese momento, hasta mis 16, nunca salimos así como de que para que todo el mundo nos vea, porque él lo sabía que estaba mal visto. Yo no, pero yo dentro de mí decía, no, pero es que si mis compañeros me ven con él van a decir que como, que con el maestro, que Pero más bien como con el maestro, no tanto la edad, no tanto todo lo que hoy tú ya sabes y eres reconoces. consciente. A esa edad no, a esa edad era, mi pensamiento era, no porque mis compañeros van a decir que estoy con el profe, ¿no? Y pues como que quiero evitar eso. Entonces no salíamos al público. Si nos veíamos, pues nos veíamos donde nadie supiera, o en mi casa, porque pues en mi casa cuando yo tengo 14 es cuando mi mamá se entera, entonces le permiten ya como el acceso más a mi casa. A ver, y aquí voy a tocar un tema, pues sí, sensible, porque cuando yo hablé al inicio de este episodio de qué pasa con este contexto, qué pasa con la sociedad que calla ante cuestiones así o las normaliza, ¿qué pasa con tu mamá? Bueno, mi mamá estuvo muy enfocada en ese tiempo a mi hermano el menor, porque estaba enfermo, entonces ella se enfocaba más a él. A mí como que me dejaba, o yo así lo sentí siempre, a mí me dejaba un poquito más de lado. Mi mamá se entera y cuando se entera ella decide ir a hablar con él. Y yo siempre lo he dicho, fue una plática en la que a mí no me dejaron estar. Me acuerdo que fuimos con mi mamá y con mi hermano el menor, y a nosotros dos, como niños, nos dejan afuera. Oye, perdón, como niños, sin embargo, ya te están permitiendo tener una relación adulta con todo lo que representa tener una relación adulta. Ok, y te dejan fuera. Me dejan afuera, ellos dos platicaron. Hasta el día de hoy uno da una versión o la otra da otra versión. Lo que realmente se dijeron, pues yo lo desconozco. A mí me pueden decir, es que te juro que dijimos esto, pero pues la verdad es que yo no sé qué fue lo que hablaron. Cuando ellos terminan esa plática como de 2 horas, yo lo sentí eterno, la verdad. Es cuando nos permiten como pasar, porque fue en la casa de él, nos permiten como el acceso a la casa. Entonces me dicen, bueno, él me acuerdo que me dice, no queríamos que estuvieras presente, pero pues nada más para comentarte que tu mamá ya nos dio permiso para que nosotros andemos. Y mi mamá fue así como de sí, pero pues solamente de novios, sin lo que implica como una relación adulta, ¿no?
Y yo pues fui la más feliz del mundo porque dije, por fin ya no tengo que estar escondiendo o ocultándole a mi mamá, o ya me voy a quitar como esa culpa de encima. ¿Tuviste como alguna plática después con tu mamá? Sí, me acuerdo que mi mamá me dijo que si era lo que yo quería y era lo que me hacía feliz, que entonces ella me iba a dejar ser feliz. Que aunque no estuviera como muy de acuerdo, pero que si eso me hacía feliz, que me iba a dejar ser feliz. Y hoy que tú eres mamá, y tengo que hacerte esta pregunta porque tengo que hacerla. ¿Qué opinión tienes de eso que en ese entonces te dijo tu mamá? Tú hoy, que tienes de hecho una hija y un hijo, ¿no? Si tu hija de 14 años llega y te dice, tengo una relación con alguien de 54 años, ¿qué dirías? ¿Qué opinas? En primera instancia no se la permito, porque sigue siendo una niña menor de edad y no tienes conciencia para decidir muchas cosas a esa edad, no tienes la madurez mental suficiente para hacerlo, entonces de primera instancia no se lo permito. Hoy no lo harías. No, no se lo permitiría. En ese entonces, tú sentías que sí era lo que querías. Así es. Yo pensaba que era lo que yo deseaba porque yo no quería estar en mi casa por muchas violencias que yo veía que se vivían. Entonces yo no quería estar en mi casa y sentía que mi única salida de emergencia era esa puerta, era el estar con él. Porque entonces nadie en mi familia me hace caso, nadie en mi familia me pregunta nunca cómo te sientes, estás bien, te puedo ayudar en algo. Mis hermanos están enfocados en pues temas de ellos, mis tías igual, entonces estoy sola. Mi mamá está muy enfocada con mi hermano, entonces yo lo que creo en ese momento es que mi única salida de emergencia era irme con él, porque entonces voy a dejar de vivir todo lo que vivo para vivir una vida más estable, por así decirlo. ¿No sentías que tenías otras opciones reales? No, no sentía que tenía otras opciones. Oye, y luego hay un fenómeno interesante que ocurre también en este tipo de relaciones violentas, y no solamente de pareja, también entre familiares y demás, que se denomina gaslighting, ¿no? Cuando nos hacen dudar de nuestra propia percepción, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos. Y el gaslighting es muy importante que lo tengamos ahí súper presente, porque en algún momento creo yo que también en este tipo de situaciones como la que viviste, alguien te dijo, es que claro, eres muy madura para tu edad, ¿no? O sea, te empiezan a mover la realidad, a distorsionarla, ¿no? Y a su conveniencia, porque además seguramente tú te sentías, claro, soy muy madura para mi edad, por eso este hombre de casi 60 años, ¿no? Se fijó en mí. ¿Cómo es? Te vas a vivir con él siendo una niña, te embarazas, de ahí viene justamente la violación equiparada, es un delito que al menos en el Estado de México no prescribe. Esto es importante que lo sepan, porque gran parte de la valentía de Susi hoy es justo porque quiere que sepan que no importa cuántos años hayan pasado, cuando tú tomas conciencia de este delito, puedes denunciar. Tú llegas, te embarazas, ¿no? 16, 17 años. ¿Cómo empiezas a vivir todo esto? ¿No? Empiezas a vivir, ya me dijiste, control económico. ¿Qué pasa con tus estudios? ¿Sigues estudiando? Yo estaba en la prepa, acaba de entrar a la UAM. Yo me acuerdo que yo, a pesar de que estaba profundamente enamorada de que estoy embarazada y quiero a mi bebé y esas cosas, pero muy en el fondo yo no quería ser la niña que iba embarazada a la escuela. Entonces habló con él, pero de cierta manera, porque, pues claro, con la diferencia de edad yo lo veía como que era muy inteligente. Me decía muchas cosas para que yo decidiera a favor de él, pero siempre me decía, pero es tu decisión. Entonces él me manejó todo esto. Gaslighting. Él me manejó todo esto de, este,
yo creo que lo mejor es que te quedes en casa para que estés tranquila, para que no estés presionada con los exámenes y cosas así. Entonces, yo tomo esto, a pesar de que yo decía, bueno, sí puedo ir embarazada y todo, que no quería, pero tomo lo que él me dice como, entonces si me quedo en mi casa, él va a ser feliz y él va a estar bien porque es lo que él quiere. Y siempre era como, pero es tu decisión, piénsalo. Entonces, pues, ¿qué iba a pensar? Ya estaba más que decidido, ¿no? Me salgo de la prepa, tengo a mi bebé y siempre ¿Niño o quise, niña fue primero? primero Niño. fue niño. Y quise volver a estudiar, quise volver a regresar a la escuela porque siempre me gustó la escuela mucho, pero ya no se me permitió. Todos los años me decía, sí, investiga, a ver a dónde te vas a ir. Y me hacía que buscara, que preguntara en escuelas, que buscara costos, que buscara tiempos, todo. Y ya cuando tenía yo así de hojas con toda la información de muchas escuelas, era, híjole, pero espérate al otro año, porque todavía el niño está muy chiquito, porque todavía necesita de ti, ¿cómo te vas a ir? Entonces era de que espérate otro año. Llegó un punto en el que le dije, necesito mi prepa. Me dice, sí, pero no te vayas, hazla abierta. Entonces, ser autodidacta es muy complicado, no es fácil. Tuve que hacer la prepa abierta con mucho trabajo porque no me gustaba estudiar en casa. Compraba los libros y entonces yo tenía que estudiar sola y yo tenía que hacer todo sola y nadie me explicaba. Oye, pero ahí no te sonaba algo raro. Tú aquí todavía estamos hablando que tenías que 17, 17, 18, 18. ya con un bebé. ¿No te sonaba raro? ¿O por qué? O sea, tú decías, bueno, ¿qué quiere que haga yo la prepa aquí? ¿Pero por qué? ¿No? Quiero empezar a ver en qué momento tú empiezas a notar que alguna incomodidad o cuando dices, esto no me gusta tanto. No, ahí no lo notaba. Ok, Porque también muchas cosas que vives las normalizas. Piensas que es normal, que todo el mundo claro. vive lo mismo, pero en realidad no. Entonces, no, ahí no lo notaba. Pasaron muchos años para que yo pudiera notar por qué no quiere que salga, por qué no quiere que vaya a ver a mi familia, que le hable a mi mamá, que vaya a estudiar. Que te vistieras de alguna manera, ¿había algún tipo de comentarios acerca de tu vestimenta? Siempre. ¿Cómo? No me dejaba usar la ropa que a mí me gustaba porque nadie me podía ver, porque él decía que para verme nada más él. Y en dos ocasiones me pasó que me puse un pantalón que era como más pegadito de lo normal. Entonces me dijo, si vas así vestida, no vas conmigo, porque eres la esposa de un profesor y porque no te vas a vestir de manera vulgar, porque convivo con personas de cierto nivel, entonces no puedes ir así vestida. Y a ti te hace sentir muy mal. Entonces yo en una ocasión me acuerdo que lo vi que ya iba saliendo, entonces lo único que hice fue regresarme, cambiarme y vestirme como creía yo que a él le agradaba que me vistiera. Entonces, nunca me puede vestir como yo quería, a pesar de que te hacen creer que sí. Es que yo te compro la ropa y te compro lo que tú escoges. Sí, pero yo escojo a tu gusto, no realmente al mío. También me pasaba mucho que yo hasta el día de hoy, y eso con ayuda de terapeutas, puedo hacer como un contacto visual con la gente, porque yo me acostumbré todos los años que viví con él a ver siempre al piso. ¿Por qué? Porque si yo levantaba mi mirada, es que tú ves de manera insistente. Es que un día voy a tener un problema por tu culpa, porque tú eres la que está viendo. ¿Insistente te refieres a otros hombres? Así ¿Se refería? es, sí, que yo veía de manera muy insistente a otros hombres. Y te lo prometo que en mi cabeza eso no pasaba. Pero no, pero ¿por qué me dice eso? Entonces yo me sentía muy mal. Entonces, para hacerle ver a él que no, que estaba equivocado, pues todo el tiempo veía hacia abajo, caminaba viendo siempre hacia abajo, porque me daba miedo que si yo levantaba mi mirada, él se diera cuenta, se creara cosas como en su cabeza y se enojara conmigo. Y lo peor es que su forma de enojarse conmigo quizás no era con golpes, pero era con silencio. Entonces él me dejaba de hablar. Y eso te hace sentir horrible porque no tienes amigos, tu familia no te habla, no hablas ni con tus vecinos. Entonces la única persona con la que tú puedes hablar te deja de hablar, te sientes como una cosa, como un objeto que no tiene valor, que a nadie le importa. Entonces era horrible. Yo por eso todo lo que yo podía hacer, le pedía perdón hasta por cosas que yo ni siquiera sabía que hacía. Es que perdóname, por favor, pero háblame, porque te sientes desvalorizada. Qué duro lo que nos estás contando, pero
qué aleccionador y de gran ayuda para quienes te escuchen, porque tal vez iniciamos este episodio hablando de grooming, de abuso sexual infantil, de violación equiparada, pero todo eso es como una nubecita de palabras que están acá, pero existen muchas violencias que le acompañan y que tal vez quienes nos escuchen no necesariamente están en esta nube de acá. Sin embargo, sí lo que nos dices nos ayuda a ver otro tipo de violencias. La violencia psicológica, la violencia emocional. A ver, está comprobado que un ser humano, el peor daño que le puedes hacer es ese, es la indiferencia. Los seres humanos aguantamos mejor incluso el odio, ¿no? El que alguien voltee y te diga y estoy enojado, pero de alguna manera te están poniendo atención. Pero lo que tú dices y lo describes muy bien, el que te cosifiquen, ¿no? Y te desvaloricen, o sea, eres menos que nada, ni siquiera mereces que me enojen, ni siquiera mereces una mala palabra. Eso es de las violencias más graves que pueden existir. Y creo, Susi, que tenemos que empezar a hablar de la salud mental, de la violencia psicológica y de la violencia emocional como partes importantes y que también detonan muchísimo dolor, porque somos una sociedad un tanto anestesiada que dice, bueno, pero pues yo no te veo golpes y entonces tal vez no le estás pasando tan mal. Sin embargo, aquí mencionas una violencia importante y mencionas otra cosa que también me parece sumamente relevante puntualizar, la terapia. Creo que el hecho de que tú hoy nos puedes estar hablando así, que no es la primera vez que tú y yo platicamos este tema, pero de la primera vez que yo te escuché contarme tu historia al día de hoy, veo una mujer mucho más firme, mucho más fuerte, por supuesto con dolor, porque fueron muchos años, una herida que no necesariamente vas a curar de la noche a la mañana, pero creo que mucho tiene que ver la terapia. Y creo que esa es otra enseñanza que hoy nos puedes dejar aquí, la terapia, porque son procesos y son sucesos de la vida de los cuales no necesariamente tenemos que salir solas, ni intentar salir solas. Para eso existen especialistas y es importante que si ustedes se encuentran en una situación así, similar u otra, pues busquen ayuda. Tú aquí me dices, todavía no noto tantas cosas tan raras. Además, reitero, estamos hablando de una niña, ahora adolescente, de 16, 17, pero al final de una niña, alguien que inició una relación a los 13 años, que no tiene muchos puntos de comparación para saber qué es lo que está bien o mal en una relación o cómo se lleva o no se lleva. Y que además tampoco tenías en tu casa esa figura materna, paterna de una familia estructurada de otra manera. Entonces, tú no tenías tampoco una referencia. ¿En qué momento sí empiezas a pensar, creo que aquí hay algo raro? Ok. Yo empiezo a concientizar hasta mis 27 años. Mi primer pensamiento consciente que hice fue mi papá, porque yo empecé a sentir la necesidad de tener contacto con mi papá. Mi papá todavía en ese tiempo vivía. Entonces yo lo busco, empiezo a buscarlo como para poder hablar más con él, tener más contacto con él. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que la relación que yo busqué no fue una relación de hombre-mujer, fue una relación que cubriera la falta que a mí me hizo mi papá desde muy niña. Es ahí a donde yo me doy cuenta cuando tengo 27 años. Entonces, poco a poco empiezas a despertar, empiezas a hacerte consciente de cosas. 14 años después. Sí, muchos años después. Yo intento tener pues cierta relación con mi papá. Mi papá incluso fallece y a mí no me dolió el hecho de que mi papá falleciera porque pues yo sabía que estaba muy enfermo, que inclusive le estaba pasando más mal vivo que si descansara ya. A mí lo que me dolió mucho fue que ya no pude tener la relación que yo quería tener con él, como de papá e hija. Eso fue lo que a mí más me dolió. Me dolió más eso emocionalmente. Después de eso, como yo no tenía contacto con nadie, o sea, no, literal, te lo prometo, a mí no me dejaban hablar con nadie. Entonces, mi contacto con el mundo exterior era precisamente programas como este. Eran podcasts donde yo empezaba a escuchar ciertas cosas que a mí me hacían mucho ruido. Entonces, me empezaba yo a cuestionar
a ver por qué estoy viviendo así, por qué no puedo salir a estudiar si yo quiero estudiar y no creo que sea malo. Me acuerdo que en una ocasión que yo llegué con él a decirle, porque pues acabé mi prepa abierta, pero ya no puedo entrar a una licenciatura. Hasta ese momento que yo le dije, es que yo quiero estudiar. Y sí me acuerdo que me dijo, ¿y a quién le pediste permiso para irte a estudiar? Y mi impresión fue como, no entiendo, ¿por qué tendría que pedirle a alguien permiso para estudiar? De las primeras veces que tú dijiste. Que me rebelé, que cuestioné, claro, porque yo nunca cuestionaba. O sea, a mí me decían algo y sí está bien, siempre callada, cabeza baja, no cuestionabas. O sea, hasta ahí cuestioné por qué. O sea, ¿por qué necesito permiso para ir a estudiar? Porque eres una ama de casa que no se manda sola, que tiene hijos que atender y tiene un esposo que atender. Entonces te quedas como con pocas opciones. Y como yo no trabajaba, no tenía dinero, no es como que yo veo eso quizás hoy en muchas mujeres que agarran y dicen, a ver, si yo puedo y tengo mis medios, yo lo hago. En ese momento pues yo no tenía ningún medio y además de que yo tenía mucho miedo porque dependía de él en todo, económicamente, emocionalmente. Sí, todo. No, tenía mucho miedo de hacer las cosas. Entonces, no puedes ir a tenías estudiar. redes de apoyo, que esa es otra de las características de los generadores de violencia. Van alejando a las mujeres de sus redes de apoyo, de amigas, de amigos, de familiares. Entonces, por supuesto, él era todo. Él era todo, exacto. Inclusive también, ahorita lo que lo mencionas, la terapia, también por esa parte de recibir violencia, porque yo me empiezo a sentir mal. Llega un punto en el que yo caigo en depresión, en una depresión muy fuerte. Entonces yo busco como ayuda y fue también gracias a una persona que hizo podcast que habló sobre distimia. Entonces yo me acuerdo que ahí fue el primer paso que yo di. Cuando yo me atrevo, y por favor, si alguien está escuchando esto y siente esa necesidad, por favor, un mensaje o algo, te lo prometo que te cambia la vida. Yo me atrevo a esta persona de ese podcast a mandarle un mensaje y a decirle, justo todo lo que tú estás diciendo es lo que yo siento y no sé qué hacer. Entonces él me dice, busca ayuda. Tú si tienes algún tipo de seguro o algo, busca ayuda. Ve primero con tu médico general, ellos te tienen que canalizar a psicología. Y yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo de ir a psicología porque yo decía, yo le voy a contar al psicólogo que yo vivo bien, que no me hace falta nada, que tengo comida todos los días y me va a decir, no, tú no tienes nada. Entonces cuando yo expreso que esto, tengo un esposo, que tengo una una casa, familia, que me dan lo que necesito en teoría. Yo decía, no, ¿cómo voy a ir con un psicólogo así? Me va a decir que no tengo nada. Y él me decía, no, son ideas que tenemos que están mal. Ve a psicología. Entonces yo busco ir con el pretexto de unos estudios generales, busco ver al médico general. El médico general cuando a mí me ve, pues, ni siquiera necesité decirle, por favor, mándame al psicólogo. No, él me ve con un cuadro como yo creo que de ansiedad muy, muy severo y me dice, te voy a mandar al psicólogo, él solo. Me manda a psicología, que para esto el sistema público también es muy tardado. Mi cita me tardó 3 meses. Y en todo este tiempo te estoy diciendo que va avanzando. O sea, no es como claro, que, pues me espero a que te den tu cita, ¿no? Sí. No, va avanzando, va avanzando. Llego a psicología y también no sé qué vieron, bueno, que te hacen una serie de preguntas y cosas así. Pero en ese momento no sé cómo me vería la psicóloga que me dice, te voy a mandar a psiquiatría. O sea, ni siquiera me preguntaron. No, fue así de directo, en las primeras citas. Me mandan a psiquiatría y igual, yo como me sentía ya demasiado mal, la psiquiatra me dice, pues es que tengo dos opciones contigo, o te medico o te interno. Y en ese momento yo me acuerdo que no me importaba nada. Haga lo que tenga que hacer conmigo, ya no quiero vivir. Haga lo que tenga que hacer. Me medican y todo y empiezo como un tratamiento. Pero un tratamiento que cada cita me la daban cada 3 meses, cada que había agenda, cada 6, pues yo no avanzaba. Yo hablo con él y le digo, oye, necesito ayuda, pero necesito que sea de manera particular, porque no me está ayudando el sistema público. Y me acuerdo que su respuesta fue que no, que uno, él ya me estaba dando el sistema de salud público, entonces que no. Y la otra, sí me acuerdo de ese comentario, y son comentarios que te lo juro que cuando tú los escuchas dices, ay, entonces mejor no hago nada. Necesitas buscar un psicólogo que no quiera acostarse contigo y que no quiera estar contigo. Y tú en tu cabeza eso no trabaja. Tú en tu cabeza realmente lo que quieres es salir de cómo te sientes. Ya no quieres sentir lo que estás sintiendo.
Entonces, todas esas cosas que te dicen, dices, no, pues mejor no busco nada. Y te quedas atrapada. O sea, él vivía en esta celotipia. Así es, todo el tiempo. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta? Porque evidentemente sí pasó, porque después vamos a pasar ya al tema de la denuncia para ir trasladándonos para allá. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que esto pues no era una relación? Y que tal vez, y que creo, no quiero poner palabras en tu boca, si no me corriges, pero que tal vez te diste cuenta que eso que tú pensabas que era amor, tal vez estaba mezclado con todo esto que ya nos contaste también de tu papá, de esta necesidad, pues más bien de cuidado, que, ojo, porque creo que muchas mujeres tenemos. ¿Qué sientes cuando te das cuenta, creo que esto no era una relación? Se siente, literal te lo digo, como una patada en el estómago. Así lo sentí. Cuando yo me di cuenta, esto no está bien, esto no es normal y esto no es lo que quiero vivir, lo sientes como una patada en el estómago. Porque no tienes medios para salir de donde no quieres estar, porque no tienes una red, a alguien a quien preguntarle qué puedo hacer. Por eso es lo que te decía hace rato, a veces cuando escuchas cosas y te atreves a mandar un mensaje por Instagram, por Facebook, por la red que quieras, a veces se te acercan los medios, porque no sabes que existen, no sabes que existen asociaciones, que existe gente que te puede ayudar en verdad. Entonces, si no tienes nada de eso, ¿cómo sales? Y yo me sentía hundida y cada vez más hundida. No me atreví a hablarlo con nadie porque yo todos los problemas que tuve con él nunca los hablé con nadie. Precisamente porque pues te dicen esto, ¿no? De que para qué vas a molestar a tu familia no te va a ayudar, tu familia está peor que tú, entonces todo esto tú te lo crees. Entonces hasta que realmente te decides, yo me acuerdo que hasta que decidí y lo platiqué con una de mis tías, que hasta el día de hoy estoy muy agradecida con ella, porque ella fue la que me dio la oportunidad de poder ir a un psicólogo de forma particular, importándole si se enojaba o no se enojaba esta persona con ella me dijo, tú tienes que ir a un psicólogo y ella fue la que me ayudó. Fue como mi primer pasito. Y ya de ahí vas saliendo poco a poco y ya te vas agarrando de más personas que realmente sí te quieren ayudar y que sí te brindan su mano y su apoyo. Oye, ¿y en qué momento decides denunciar? Porque tenemos que decir algo aquí muy claro. Denunciaste a quien había sido tu pareja, tu esposo, ¿por cuántos años? 16. Por 16 años, padre de tus 2 hijos, pero además no quiero ni imaginar el quiebre mental y emocional que representa justo este momento en el que tú te das cuenta, el papá de mis hijos es mi violentador, me violó, porque yo tenía 15, 16 años, 14 años y él tenía 54 años, ¿no? Ahí no puede existir el consentimiento. ¿Y cómo manejas esto y dices, ok, que debe ser muy fuerte? Aún así voy a denunciar. ¿Qué te mueve a denunciar? Me mueve el que me sentía muy atrapada. Yo decido divorciarme. Como yo no tenía los recursos, él me dice, ¿tienes para pagar un abogado? No, no lo tengo. Entonces, no te preocupes, sí nos vamos a divorciar, pero va a ser todo, digamos, por la vía de común acuerdo. Yo voy a pagarle un abogado para que él haga el convenio, bla, bla, bla. Entonces, él hace todo el trámite. Yo en el entendido de que pues no creo que quiera hacerme daño, ¿verdad? Porque pues fui su pareja tantos años, la mamá de sus hijos, pues no creo que me quiera. Un poco en negación, ¿no? Sí, bastante. No creo que me quiera poner el pie. Accedo, firmo un convenio completamente desequilibrado porque todo iba en mi contra, pero yo no lo veía así. Entonces firmo y cuando empiezo como esta vida, porque para esto me sigue generando violencia. La casa donde vivimos hasta el día de hoy, bueno, vivo con mis hijos, él la dividió de tal forma en que él se quedara viviendo todavía en la parte de arriba. Entonces, aún así divorciada, imagínate que todo el tiempo te están controlando a qué hora sales, a qué horas llegas, por qué llegas tarde y todo eso lo usan en contra para cometer otra violencia que se llama violencia vicaria, porque todos se lo dicen a tus hijos de forma diferente. Tu mamá nunca está, tu mamá los tiene abandonados, tu mamá esto, el otro.
porque todo el tiempo me estaba vigilando. Entonces empiezo ahí, sentir esta presión de que por qué acepté un acuerdo donde yo tengo que vivir, porque mi convenio dice eso, que yo tengo que vivir en esa casa hasta que yo o me vuelva a casar o tenga para comprarme mi propia casa, lo cual ninguna de las dos cosas iba a pasar o va a pasar pronto. Entonces, eso. Esperemos que sí pase pronto. Esperemos que sí. Después, la economía. A mí me deja con una pensión irreal porque no me da lo que es. Entonces, el seguro me da primero una cantidad, luego me la quita, luego me da otra. Entonces, todo el tiempo mi economía no era estable. E inclusive una perito una vez lo dijo, que yo sufría por parte ya también de la institución, imagínate, violencia económica porque no me permitían tener una economía estable. Sí, entonces tú, perdón que te interrumpa, tal vez no, o sea, decías, no sé si puedo comprarme 2 cafés o 1, o si les puedo comprar a mis hijos de este pan o de este, porque no sé cuánto me va a dar. Porque hoy me da una cantidad y mañana me la quitan. Y eso al final también es otro, no, y es violencia psicológica, ¿no? Porque al final te tienen totalmente en un estado, bueno, más bien te tienen en inestabilidad. Así es. Entonces, esa fue como que otra situación. Entonces yo empecé a ver situaciones así, en las que mi hija se acercaba y me decía, mamá, es que mi papá dice que tú nos tratas como si fuéramos perros. Y para mí fue muy fuerte, porque yo le digo, no, hija, pero ¿por qué? Es que dice que nos dejas comer solos y que no nos quieres. Y mi hija en ese tiempo 7 años me decía, pero yo veo que sí nos quieres porque tú vas al súper y nos compras toda la comida y esto. Entonces mi hija en su inocencia, ¿no? De 7 años. Entonces yo creo que sí nos quiere, ¿no? Pero fíjate cómo aquí incluso ese gaslighting también se puede usar, ¿no? Y por supuesto en contra de ellos, y que se empiezan a dar procesos de alienación, ¿no? Que empiezan a poner a los hijos en contra del cónyuge, etcétera. Pero bueno. Todas estas cosas fueron las que a mí me llevaron a denunciar, porque dije, no puedo vivir así, no puedo vivir toda mi vida así. Entonces ya había yo salido como que al mundo, ya había agarrado como mi primer trabajo, entonces ya la gente te empieza como a orientar, oye, esto que estás viviendo no está bien, has pensado en hacer esto, has pensado en hacer otro. Entonces ya te llenas más de información, lo que yo no tenía al principio. Claro. Entonces fue así como, primero llego con unos abogados, me dicen que lo más factible es violencia familiar, y la misma abogada me lo dijo, ¿a poco quieres ver al papá de tus hijos en la cárcel? Y tú de, no, pues no, claro que no. Por lo cual necesitamos muchísima capacitación todavía en las fiscalías, por más que digan que no, en los sistemas judiciales, porque esto que hacen, muchas veces entendemos que tienen mucho trabajo los ministerios públicos o en los ministerios públicos, pero intentan de alguna manera como, hijo, ya no quiero otra carpetita más, ¿no? Entonces, ¿está usted segura porque es el papá de sus hijos? ¿Está usted segura porque ya es una persona grande? ¿Está usted segura porque todo lo que viene? Entonces, intentan desestimar las denuncias o pues incluso desincentivar a quien viene pidiendo justicia. Y eso es muy importante, que quienes nos vean también y se dediquen a estos espacios, todos podemos tener burnout, no la tienen fácil tampoco, eso sí hay que decirlo, están a veces rebasados en un 300% su trabajo, pero hay que intentar, quienes estén en el servicio público, no perder nunca la sensibilidad, ¿no? Son más que carpetas, son personas con historias reales y pues sentidísimas. Así es. Entonces yo llego con ella, me dice, pues va a ser una violencia familiar. Y lo meto por el civil y por el penal. Y pasan meses. Un año después, me acuerdo que a mí me citan en la fiscalía para decirme, ya después de que me habían hecho peritajes en psicología y creo que uno en psiquiatría también. Entonces me citan un año después en la fiscalía para decirme, la MP, pues es que tu carpeta está vacía y no tengo nada. No puedo trabajar en ella. No tienes ni tiempo, ni forma, ni lugar. Entonces, desde un principio está mal hecha. Un año después, me acuerdo que salí llorando de ahí. Yo dije, ¿cómo es posible? Entonces, busco a otros asesores y desde el día 1 yo les dije, por favor, nada más quiero que sean reales conmigo y me digan, esta es mi historia. Quiero saber si se puede hacer algo, si puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo así, no quiero vivir así. Entonces, ellos sí fueron honestos conmigo, la verdad. Me dijeron, según nosotros sí se puede hacer, pero déjanos investigar, déjame tener la base y teniendo la base actuamos. Entonces, mi asesora
me dijo, no va a ser una violencia familiar, lo vamos a hacer por violación equiparada, por la vía penal. Entonces ella se fue con eso y te estoy hablando que en 4 meses ya tenía yo una carpeta súper bien armada, estructurada, pero sí ha sido complicado porque los MP que me han tocado, nadie quería mi carpeta. Porque ya pasó mucho tiempo, porque tu delito, y me lo decían, es que tu delito ya feneció, es que ya Y ojo, porque pasaron. no prescribe, ¿eh? Sí, me lo decían, no, es que ya pasaron muchos años, es que te conviene más una violencia familiar, porque pues el delito ahí no prescribe o algo así me decían. El punto es que me cambiaron 3 veces de MP, porque soltaban mi carpeta porque la veían como muy difícil. Todavía el último MP que me tocó ya cuando a esta persona la detienen, porque por fin se logró una orden de aprehensión y así. Él está hoy en prisión preventiva como presunto responsable de este delito de violación equiparada, que al final sí lo logras así, perdón. Todavía ese día, me acuerdo que estábamos en el juzgado, porque luego se dio la audiencia. Estábamos en el juzgado y todavía el MP se acerca a nosotros, a los asesores y a mí, a decirnos, es que consideren que yo creo que pues lo van a dejar salir porque pues el delito ya feneció, ya checaron su código, es que el código del 2007, es que el código de no sé qué. Y hasta ahí me acuerdo que una de las licenciadas que iba conmigo le dijo, licenciado, pero pues hay que pelear. Y él, con este espíritu derrotista, imagínate cómo me sentía yo. Si la persona que me va a defender tiene este espíritu, ¿cómo voy yo entonces? Voy pensando que llevo todas las de perder. Y así fue. Ya estamos casi terminando, Susi. Yo te agradezco. Yo creo que, híjole, me gustaría platicar contigo 2 horas. De hecho, podríamos después platicar más a profundidad acerca de estas violencias que viviste. Pero me gustaría que me dijeras, ¿qué sientes hoy con respecto a ti? Hoy que, pues al final, bien o mal, él está en prisión preventiva. ¿Y qué le dirías tú a esa niña de 13 años que fuiste? ¿Crees que te hiciste justicia o te estás haciendo justicia? Sí, creo que hasta el día de hoy me estoy haciendo justicia. Claro, con ayuda de personas que sí han creído en mí, que me han brindado su apoyo, su tiempo, su espacio. Este, pero que no ha sido un camino, la verdad, fácil, ha sido muy difícil, pero sí hasta hoy creo que hice lo correcto a pesar de sentir mucha culpa también, porque no te voy a decir de que, sí, qué padre, lo logré, no, siento muchísima culpa de ver a esta persona también como está, porque al final del día yo no quería que llegara a tanto, yo quería nada más vivir tranquila, hasta hoy quiero vivir tranquila, vivir libre, eh, con los bemoles que da la vida, pero saber que de cierto modo tienes libertad. Entonces, sí sientes mucha culpa, pero siento que sí hay que hacerlo. Hay que tomar la decisión y no dejar no ocultarlo, porque fue lo que mucha gente hizo. Ver que estaba mal y voltearse y parece que no pasa nada. Esa era mi siguiente pregunta, ya casi finalizando. ¿Qué le dirías a, por ejemplo, alguna mamá que está viendo que una situación similar se presenta con sus hijas, con sus hijos? ¿O qué le dirías a la sociedad que esa Susi de 13 años tal vez le hubiera ayudado? A esa gente que no intervino. Que no tengan miedo en acercarse a las personas, a brindarles el apoyo, la ayuda, porque que no se ceguen, porque el hacer de cuenta que no pasa nada no significa que no estén pasando las cosas. Muchos delitos se cometen en nuestros propios ojos y solamente preferimos callar. Entonces, es importante que seamos de esos ciudadanos, pocos ciudadanos que son valientes y que se atreven a enfrentar las cosas y a denunciar, porque, por ejemplo, las mamás, cuando tienes a una niña así, puedes denunciarlo tú porque pues es menor de edad. Totalmente. No la vas a dejar sola, no le vas a decir a ella, pues es que tú quisiste, pues es que tú no hiciste nada, porque es una niña, no tiene las herramientas, pero tú como adulto responsable sí puedes hacerlo, aunque se enoje la niña, aunque te diga que es un adolescente y que va a hacer 1000 cosas, no, primero está como su integridad física.
Totalmente. Y por último, ya para cerrar, ¿qué le dirías a quien se haya sentido identificada hoy con tu caso, con alguna particularidad del caso? ¿Qué les dirías? Que no tengan miedo de acercarse. Hay instituciones, hay organizaciones que te pueden ayudar y que no tengas miedo de hacerlo, porque el miedo nos paraliza. Y fue lo que a mí me pasó muchos años. Por miedo no hice las cosas. Entonces sí entiendo que te paraliza, pero cuando tomas a tu miedo y lo enfrentas, te haces hasta más fuerte. Totalmente, te haces mucho más fuerte. Pues o por hoy vamos a cerrar esta conversación. Creo que podríamos continuarla, pero te quiero agradecer nuevamente tu valentía porque además ustedes por motivos justo de el proceso que hoy se está viviendo no van a poder ver como tal hoy a Susi, pero les quiero decir que es una mujer que con todo y esta historia que hoy intentamos resumir en 1 hora, que evidentemente es insuficiente, es una mujer que sonríe, que tiene proyectos, que me venía contando ahorita de un proyecto de trabajo que trae, que tiene metas, que es amorosísima con sus hijos, que podríamos pensar en una mujer que replicara violencias, sin embargo todo lo contrario, le escucho y habla de sus hijos y se le ilumina la cara. Es una mujer que más allá que haya hecho el odio o la venganza su motor, hizo la libertad, la justicia, la esperanza su motor y hoy nos viene a compartir esta historia, su historia, para que todas las demás podamos tomarla y tener una vida pues mejor. Entonces, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y por ser un ejemplo, porque creo que todos los días la vida nos da una oportunidad de volver a empezar. No importa cuántos años creas que ya pasaron, no importa cuánto creas que ya de tu vida está construida sobre algo, muchas veces en una relación violenta, en una relación que no te gusta, que te incomoda, que te hace sentir aprisionada. ¿Suena difícil? Sí. ¿Lo que viene va a ser fácil? ¿Salir de esas relaciones es fácil? No. Pero ¿sabes qué va a ser más difícil? Mantenerte ahí lo que te resta de vida. Hay que acercarnos a instituciones, hay que acercarnos a otras personas y sobre todo como sociedad hay que aprender a ser mucho más empáticos, abrir los oídos, abrir los ojos y brindar ayuda siempre que podamos porque es una obligación. No es opcional ayudar a otros cuando tú puedes hacerlo. Muchísimas gracias. Denle campanita, somos todas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.